Este es un video desafiante por lo que exige, y es que debo construir, y espero hacerlo, un discurso oposicional a todo el bulo, a todo el sesgo colectivo que está instaurado en el tema de la supervisión clínica. Y voy a partir de la gran estructura del sesgo, y es que se pretende creer que quienes deben de ir a la supervisión clínica son profesionales que están a punto de graduarse, que están ejerciendo su práctica con profesionales, o aquellos que están haciendo alguna especialización en supervisión clínica, o que simplemente están recién egresados y necesitan acompañamiento para poder validar su práctica profesional. Ese es un primer error. Y el segundo error es pretender que quien debe de ejercer la función de supervisor clínico es alguien que tiene mucha experiencia ejerciendo la profesión, y esto es bastante peligroso porque el supervisor clínico no necesariamente es alguien que lleva muchos años ejerciendo la profesión, porque todos esos años pueden ser años de mala praxis. Entonces, los supervisores clínicos deben de tener unas competencias, y esas competencias van a incidir en que quien esté supervisado pues desarrolle prácticas éticas y prácticas metodológicamente adecuadas, que cumplan con el rigor exigido tanto por la OMS y por la APA. Y ahí es donde entran los conflictos, porque la competencia del supervisor debe de partir de unas exigencias bastante amplias, y que me cuesta mucho conseguir supuestos supervisores clínicos que cumplan al menos con algunas de estas competencias o capacidades. Y es que el supervisor clínico debe de partir primero de una habilidad de hermenéutica en la literatura indexada, una persona que sea capaz de poder entender la literatura indexada, entender la jerarquía de la evidencia, y poder a través de ella desarrollar un segundo punto de competencia, que es la metodología, y específicamente metodología de intervención y metodología de investigación. ¿Y por qué es importante esto partiendo de la hermenéutica? Porque son íntimamente relacionales. Porque de allí va a surgir un tercer punto, y es partir de supuestos teóricos que estén sustentados y que comprendamos cómo funcionan las intervenciones terapéuticas, cómo observamos, y eso va a permitir desarrollar esto que yo denomino la estructura de observación fenomenológica de los supuestos. Y es que si uno parte de marcos teóricos que no están sustentados, que no puedan ser reproducibles, que no puedan ser validados empíricamente, pues a esta persona que está buscando el acompañamiento pues va a terminar mucho más confundido y probablemente convencido de que lo que se le está enseñando en la supervisión clínica es lo que metodológicamente es lo correcto, y por ende el punto siguiente de la competencia del supervisor clínico es la autoexigencia deontológica, y es el primero de ellos el no dañar por ninguna circunstancia ni al consultante, porque va a ser el resultado final, pero tampoco defraudar al estudiante o al profesional que está buscando este acompañamiento de supervisión clínica. Por lo tanto, el supervisor clínico tiene que tener hermenéutica, metodología, epistemología sólida, construirse su intervención bajo marcos teóricos sustentados en la evidencia empírica, pero adicional a eso con un conocimiento de los constructos deontológicos, bioéticos y de las éticas, desde la ética sanitaria, la ética clínica y la ética comunicacional. Y esto es indispensable porque todos estos elementos que acabo de mencionar son desarrollados en la práctica profesional día con día en la intervención psicoterapéutica. Y no es algo que digo yo, es lo que exige la APA a través de los criterios TOLI publicados en el 2025, pero también lo que exige la Organización Mundial de la Salud, y es recordar que todas estas intervenciones tienen que tener un propósito, primero que sea parametrizable, es decir, que podamos medir tanto la conducta de riesgo, la conducta insana y su reversión sintomatológica, porque los tratamientos deben de perseguir un objetivo, que es la reducción de la sintomatología, eso que nosotros tenemos que denominar que está representando un problema para el consultante, esa reducción, la ganancia de bienestar y la autonomía, es decir, que los pacientes no requieren de la terapia, que los pacientes puedan desarrollar habilidades o distintas herramientas para que ellos puedan ejercer su vida con la mayor funcionalidad posible. Todo depende, por supuesto, del campo clínico en el que nos desenvolvamos, pero la mayoría de los pacientes pueden tener mucha autonomía o la mayor autonomía posible. Entonces, ¿qué pasa al desarrollar todas estas cualidades que debe tener el supervisor clínico, todas estas competencias que debe tener el supervisor clínico? Creo que ustedes ya han entendido que cambia el otro lado de la figura de quien lo requiere, y es que quien requiere el acompañamiento de supervisión clínica no necesariamente es alguien que inicia. Podemos ser profesionales que tenemos mucho tiempo dentro de la intervención clínica, pero probablemente hemos perdido muchas veces alguna noción
o puede ser que requiramos una explicación, o es muy probable que haya pasado algo con un caso que en este momento preciso de esa situación, de ese caso, no sepamos qué hacer, o que entre algún conflicto ético y que necesitamos por eso un supervisor clínico que tenga las capacidades éticas, o que muchas veces necesitamos mejorar o robustecer una habilidad como lo es la parte del proceso deontológico, cómo generar los consentimientos informados, cómo proponer la intervención, cómo lograr ganar adherencia. Por eso es tan importante entender de que el beneficio de la supervisión clínica, y eso hay estudios con calidad longitudinal y de calidad de metaanálisis que hablan de la importancia de que el supervisor clínico tenga estas competencias, porque busca no solamente generar unos beneficios, sino la reducción de una serie de situaciones que se pueden presentar. Por ejemplo, uno de los elementos más importantes dentro de la intervención terapéutica es el generar el rapport, el generar la adherencia, y muchos profesionales, no necesariamente nuevos, tienen dificultades de cómo, a través de un ejercicio bioético donde se informan los pros y los contras de una intervención terapéutica, aún así el consultante decida continuar. Y no se trata de ocultar la verdad, porque ahí en la exigencia bioética de esas competencias que debe tener ese supervisor clínico, pues el profesional debe de aprender que la autonomía es que hacer todo lo posible, dar toda la información necesaria para que sea el consultante quien tome las decisiones bajo la información que tiene. No a través de la coerción, no a través de la mentira, no a través del ocultamiento, no a través de ningún tipo de artimaña para poder que la persona continúe, sino dejarle claro lo que el consultante necesita y quien está pidiendo la supervisión, aprender a desarrollar esas habilidades de adherencia. Indudablemente mejorará las habilidades de intervención clínica y muy necesariamente la capacidad de observar ciertas características que son indispensables para el diagnóstico. Algo que es indispensable en el desarrollo de la supervisión clínica es que se pueden reducir porcentualmente alto los errores de intervención, y específicamente en el campo de la formación psicofarmacológica que un supervisor clínico debe de tener, pues que se le explique al profesional que está generando ciertas intervenciones en un campo donde se requiere la psicofarmacología, es aprender a investigar sobre estos protocolos psicofarmacológicos y hablar sobre efectos adversos, efectos extrapiramidales, porque muchos de estos pacientes que están bajo elementos psicofarmacológicos en relación o en correlación con la psicoterapia pueden presentar algunos elementos que son muy importantes de tener en cuenta, tanto para la evolución del consultante, pero también para evitar riesgos, porque muchos de estos efectos extrapiramidales pueden desencadenar en conductas de riesgo para sí o para otros. Algo que también es importante dentro de las competencias y de los beneficios que genera la supervisión clínica es la prevención de la sobrecarga, esto que llamamos síndrome de burnout, ¿no? Debido a que el terapeuta también puede utilizar el espacio de la supervisión clínica para hablar de su desgaste, para poder darse un espacio de sufrimiento, porque aunque ustedes no lo crean, el ejercer la psicoterapia muchas veces genera un mecanismo dentro del terapeuta para poder actuar instrumentalizado, pues empieza a olvidar cómo gestionar sus propias cuestiones. Y la supervisión clínica debe sostener sobre todas las cosas que quien está ejerciendo estas intervenciones, a pesar de que buscamos ser rígidos metodológicamente, quien lo ejerce es una persona, y por lo tanto también tenemos que comprender la sobrecarga que está teniendo y sobre todo ayudarle a desarrollar herramientas de gestión mucho más correctas, pero que, como está íntimamente relacionado con la eficacia, si el profesional que está buscando supervisión ve una mejora en los resultados terapéuticos con sus pacientes, pues indudablemente la sensación de sobrecarga, la sensación de frustración va a ser mucho menor, ¿no? Es muy importante que el profesional como supervisor clínico y el supervisado pues comprendan que lo que están buscando es desarrollar elementos estructurales para mejorar la intervención clínica, pero que esa intervención clínica, que como consecuencia será aplicada en el consultante, también mejore la calidad de vida del profesional que está siendo supervisado. Es importante entender esto. ¿Para qué la supervisión clínica? Para mejorar mi intervención, para mejorar éticamente, para tener mejores conceptos a nivel tanto teóricos en sus marcos como epistemológicos en muchas condiciones. Pero hay algo muy importante aquí, y es que también dentro de esas capacidades, dentro de esas competencias que tiene el supervisor clínico, es tener una observación contextualizada y enseñar esa visión contextualizada
al profesional que ve directamente al consultante. El profesional que ve al consultante debe de entender que hay factores contextuales que inciden directamente en la forma de la conducta de su paciente y que muchas veces el problema de la intervención, si se lleva bien protocolizada indudablemente, no está dentro del consultorio, sino que hay unos elementos contingentes, unos elementos dentro de su ambiente, de su contexto, que van a ser incidenciales. Y muchas veces el profesional, al no tener estas habilidades de análisis funcional de la conducta, terminan frustrándose y terminan frustrando también el proceso del paciente, ya que no son capaces de observar los factores contextuales que son altamente determinantes. Entonces, la supervisión clínica, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, y la OPS y la APA, pues no es una cuestión opcional, debería ser una intervención que muchos profesionales lleven, y sobre todo cuando nos dedicamos a áreas de especificidad, como son los trastornos comportamentales asociados al consumo de sustancias psicoactivas, que requieren marcos fenomenológicos muy distintos de observar, comprensión de literatura indexada, que roza entre las condiciones epidemiológicas por las características sociales que tiene, comprender condiciones éticas como el sufrimiento de una manera menos moral, o si es posible llegar a ser amorales, no inmorales. Entonces, cuando nosotros buscamos supervisión clínica, o quienes acuden a supervisión clínica, lo que desean es mejorar su intervención, ser mucho más eficaces, poder tener mayor habilidades, basar esas habilidades en evidencia, poder incluso generar una mejoría en la eficacia de intervención, en la forma en que intervienen, y pues de una otra manera también protegerse éticamente. Entonces, cuando buscamos dentro de estas intervenciones, no pueden ser negociables. Tenemos que comprender que el supervisor clínico debe tener unas competencias y que nosotros como profesionales, así estemos iniciando, debemos de exigir que tanto conocimiento a nivel hermenéutico, a nivel metodológico, a través de los marcos teóricos que se soportan, el conocimiento de la ética, bioética y la autoexigencia deontológica es importantísimo. Adicional de que este profesional que ejerza la supervisión clínica también tenga estructuras de capacidad para poder comprender los efectos contingentes y muy precisamente una conciencia sociodemográfica que esté más allá de los ideales, ¿no? Más allá de las ideologías, sino que realmente pueda, a través de esa hermenéutica crítica, entender el contexto. Considero que espero haber sido un poco más claro y puntualizar los elementos más importantes. Uno, el supervisor clínico no es aquel que más tiempo lleva ejerciendo de mala manera, sino aquel que tenga todas estas capacidades, todas esas competencias, y quien requiere supervisión clínica es cualquier profesional que quiere ser acucioso y mejorar sus habilidades, pero específicamente aquel que puede pasar por alguna situación de conflicto ético, de necesidad de acompañamiento también en alguna crisis, porque pueden pasar situaciones que los terapeutas se sientan sobrepasados, y específicamente trabajar algunas herramientas que probablemente a veces dentro del ejercicio sí sentimos que no son las más propias, ¿no? A veces sentimos que somos insuficientes en un campo, y por eso es importante ejercer, ¿no? Desarrollar esta supervisión clínica para mejorar el ejercicio.